Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver quién se conecta el día de hoy. Ya estamos listos para poder iniciar nuestra charla. Vamos a ver quién nos va a acompañar este día. Vamos a dar unos minutitos para que alguien más se conecte en este en vivo. Estamos en la semana número 4. Esta es una serie de videos que están relacionados al pre-lanzamiento de el proyecto o el programa Enfoque 360. Así que hoy estamos en el video número 4 y todo lo que hemos visto anteriormente está relacionado también con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y creo que la plática de hoy va a ser muy emocionante, muy entretenida. Creo que aquí vamos a tener que participar algunos. Espero que estén dispuestos a participar, que puedan escribir ahí en los comentarios. Aquí estoy listo para participar, porque hoy va a ser una charla que les va a ayudar a identificar algunas cosas que a lo mejor no sabían de ustedes mismos y a poder entender algunas características y cosas de las personas cercanas a ustedes. El video de hoy se titula ¿Y qué hago con mis emociones? ¿Qué hago con mis emociones? Hoy vamos a hablar acerca de las emociones, vamos a hablar acerca de qué son, vamos a hablar acerca de qué puedo yo hacer con ellos, si se pueden o no se pueden cambiar, o qué puedo hacer con mis emociones si son muy negativas, etc. Entonces, creo que hoy vamos a salir con una idea más clara acerca de esto y vamos a poder irnos visualizando para ver qué tiene que ver todo esto con este proceso que estamos llevando, los que me han estado acompañando desde el primer día, desde el primer video, ¿verdad? Ahí van a estar viendo cómo esto se va encadenando y qué tiene que ver con este propósito de poder enfocar mi vida, de poder tener mi vida, ¿verdad?, dirigida hacia algo que es lo que yo quiero. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a comenzar y vamos a arrancar hoy hablando primero precisamente de qué son las emociones. Muchas veces hablamos de ellas, las vivimos todos los días expresamos diferentes emociones, pero a veces no nos ponemos a pensar qué son las emociones. Y las emociones son la manera en la cual nosotros reaccionamos o la manera en la cual nosotros percibimos las cosas que nos pasan, que nos rodean. Y las emociones siempre están en constante movimiento, están cambiando. Es decir, un rato puede estar alegre, feliz, y al rato puede estar triste, y al rato puede estar cansado, deprimido. Van cambiando constantemente nuestras emociones. Entonces, las emociones son rápidas y son inconstantes. Es decir, yo puedo estar ahorita muy alegre, muy feliz, pero no significa que voy a estar así las 24 horas del día, ¿sí? Entonces va cambiando conforme a lo que yo voy viviendo, es transitorio. Pero otra característica que tienen las emociones, que son a veces muy intensas. Por ejemplo, cuando tenemos un sentimiento de dolor, de tristeza, a veces cómo nos duele, ¿verdad? A veces sentimos que el corazón aquí no nos cabe, a veces de la tristeza. Y sentimos que nadie más nos puede comprender ni entender lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Y más si lo acompañamos con un mar de lágrimas, ¿verdad? Y ahí sentimos aquello que no sé qué hacer con esta tristeza. Entonces a veces pueden ser muy intensas las emociones. Y también las emociones, aunque parezca lo mismo, no son lo mismo, van muy relacionados a los sentimientos. Los sentimientos es la manera en la cual, ¿verdad?, nosotros interpretamos nuestras emociones. Entonces no es lo mismo un sentimiento, una emoción, pero van muy relacionados. De hecho, no las podemos separar porque tienen mucha relación una con otra. Entonces, los sentimientos, a diferencia de las emociones, estas sí son de mayor duración, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me siento enamorada, no voy a estar enamorada ahorita y al rato a media hora me voy a desenamorar,
¿verdad? El enamoramiento dura más tiempo, meses, años, ¿sí? Toda una vida muchas veces. Entonces los sentimientos son más duraderos, son de menor intensidad que las emociones, aunque también pueden llegar a ser intensas. En los sentimientos, una diferencia muy importante con las emociones es que es cuando interviene nuestra conciencia, ¿sí? Hace rato dije que las emociones son inconscientes, o sea, no puedo a veces, hay personas que dicen, no puedo evitar no enojarme, no puedo evitar decir tal cosa, ¿sí? Porque viene una emoción y la emoción no se controla, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer es intervenir en la parte de nuestros sentimientos, que estos entran en el momento en el que entra la conciencia. Y otra cosa también importante es que nosotros sepamos que muchas veces de una misma emoción o de una sola emoción pueden surgir diferentes sentimientos. Por ejemplo, si yo tengo esa emoción del miedo, tengo miedo hacia algo, hacia una situación que tal vez esté viviendo, me puede derivar de diferentes sentimientos. Por ejemplo, sentirme sola, sentirme angustiada, sentirme triste o sentirme derrotada. Entonces una sola emoción puede dar paso a muchos sentimientos. Ahora que ya nosotros entendimos, ¿verdad?, qué son las emociones y los sentimientos, yo espero que haya quedado un poquito claro, ¿verdad? Lo importante no es que nos aprendamos la definición, sino que entendamos el concepto, ¿sí? Entonces ahora nosotros podemos hablar acerca de aquella película famosa que yo espero que algunos de aquí la hayan visto, una película infantil pero muy bonita y muy emotiva, aquella película que se llama Intensamente. Y aquí sí quisiera que me ayuden los que están aquí, vamos a ver si vimos esa película, qué tanto recordamos, porque vamos a aplicar algunas cosas de esa película hoy en esta charla. Y me gustaría que me ayuden a ver si alguien por allá se acuerda y me dice cuáles son los personajes. Es decir, por ejemplo, qué color y qué personaje es o qué emoción representaba. ¿Se acuerdan que eran 5? Habían 5 emociones representadas en esa película de Intensamente, esas figuritas que estaban allí en la mente, ¿verdad?, del personaje principal, que era una niña. Y controlaban todo lo demás, todo el entorno, todo lo que tenía que ver con ella, tanto fuera como dentro, ¿sí? De sus sentimientos, de su persona. Entonces, vamos a ver si alguien por allá me dice. Bueno, ahí me dicen, yo no la he visto, pero la voy a ver. Les recomiendo que la vean y que la vean. Si no la han visto, véanla pensando en lo que hoy estamos platicando. Y si ya la vieron, vuélvanla a ver, porque seguro van a entender otras cosas. Nunca está de más, ¿verdad? Pero bueno, estos cinco emociones que habla la película, ¿verdad?, tienen cada uno un color que los caracteriza y cada uno representa, ¿verdad? Ya dije una emoción, son 5 emociones. Entonces, si nadie por ahí quiere comentar, pues yo les digo, ¿verdad? Por ejemplo, el personaje de color azul, ¿alguien sabe qué emoción representaba la de color azul? Un personaje así chiquito que siempre andaba con la cabeza como que agachada, así como que le pesaba hasta hablar, ¿verdad? Con trabajo hablaba, con trabajo caminaba, así como que mucha flojera, ¿sí? Ahí me dicen que el rojo era la ira, muy bien. El azul, ¿cuál era el azul? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Tristeza, muy bien, Bere. Qué bueno que estás aquí y veo que tú sí viste la película. Era tristeza, ¿verdad? El personaje de color azul, esa es una emoción, la tristeza. Ya nos dijeron otra que es el de color rojo, que es la ira o la furia, ¿sí? ¿Qué otros 3 personajes nos faltan? Ya dijimos furia o tristeza, ya dijimos furia, perdón, y tristeza. ¿Qué otro nos falta? A ver, ¿de qué color era el que representa la alegría? ¿Alguien se acuerda? En la película de Intensamente, ¿qué color representaba la alegría? Vamos a esperar a ver un segundito, a ver si alguien se acuerda. Yo sé que algunos están ahí como que haciendo memoria, ¿verdad? Así como que ¿qué color representaba a alegría? Ahí ya me contestaron. Abril dice, temor era el color morado. Ese es el otro cuarto sentimiento o emoción, ¿verdad? El temor de color morado, muy bien. El color de la alegría es el amarillo, ¿verdad? Por eso a propósito hoy vine de este color así como amarillito, mostacita, ¿verdad? Para representar esa emoción de la alegría.
Y nos falta uno. ¿Cuál es el que nos falta? Ya hablamos de el rojo, furia, el azul, la tristeza, el amarillo, la alegría. Ya me comentaron por allí. El morado, que es el temor o el miedo. Y nos falta uno. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál es el que nos falta? Uno que a lo mejor no estamos muy conscientes a veces de él. Es el desprecio o el asco. Cuando algo nos da asco y es de color verde, ¿sí? Entonces, esta película de Intensamente nos habla de esas 5 emociones. Y déjenme decirles a ustedes, ¿verdad? Que, ¿por qué esa película habla de esas 5 emociones? Porque estas 5 son las 5 emociones básicas, pero no son todas. Por ahí dicen que existen más de 250 emociones diferentes que puede tener el ser humano. Imagínense, si hablamos de que las emociones son tan inconstantes, imagínate ir cambiando tu emoción 250 veces. Vamos a pensar mínimo en el año, ¿no? Para no ser muy drásticos. No creo que alguien tenga tal vez las 250 emociones en un día, ¿no? Pero en el transcurso de meses, pues sí. Pero estas 5 emociones son las básicas o las principales, y de ahí pues se derivan todas las demás que les estoy mencionando, ¿ok? Entonces por eso era importante reconocerlas, y las voy a repetir otra vez: la alegría, la furia o la ira, la tristeza, el asco, ¿verdad? O desagrado, desprecio, y el último, que es el miedo o el temor. Muy bien, muchas gracias por los que contestaron ahí en los comentarios, los que vieron la película, perfecto. Y bueno, entonces vamos a ver un poquito, solo quiero mencionarte un poquito de estas 5 emociones que representan. Y déjame decirte también que todas las emociones que nosotros tenemos tienen una función, tienen un porqué. Hasta el enojo, hasta la ira, diría, ¿por qué soy tan enojona? Diré alguna por acá, ¿verdad? Espero que no haya ninguna enojona aquí. Alguno diría, ¿por qué soy tan enojona? ¿Por qué todo me molesta? ¿Verdad? Hay un porqué de esa emoción que es el enojo, y eso te voy a comentar ahorita. Vamos a comenzar con el que es el asco, el que es el desprecio o algo que te desagrada. Esa es una emoción, ¿verdad?, que está ligado a algo, como ya dije, que no te agrada, que no te gusta. Y eso es el asco, el desprecio o el desagrado. Pero la función que tiene el asco es que nosotros rechacemos ciertas cosas. Cuando a ti no te gusta algo, cuando hay algo, ¿verdad?, que como que esto no me cuadra, esto no me agrada, lo rechazas. El ejemplo típico lo vemos, por ejemplo, en los niños, y ahí nos damos cuenta desde los bebés que es una emoción básica, porque ya lo traemos innato. Los bebés, cuando algo no les gusta, prueban un alimento, enseguida te dicen que no, o te la escupen, o te voltean la cara. ¿Por qué? Porque no le gustó, no, le desagradó, le dio asco, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, el asco tiene la función de rechazar ciertas cosas que podrían causarnos a nosotros en un momento dado. Este es un ejemplo común, la comida, pero muchas veces es principalmente el rechazo hacia las cosas que nos pueden causar daño, que nos pueden causar heridas, que nos pueden que pueden atentar contra nosotros. Esa es la función del asco. El segundo, que es la ira. La ira, ¿verdad?, es cuando nos enfadamos, cuando sentimos que viene esa irritación hasta la cabeza y como que nos hierve, ¿verdad?, como esa figurita en la película, que nos sale hasta fuego. Y esto es provocado, ¿verdad?, muchas veces por cosas que nos indignan, por cosas que también no nos gustan, que nos lastiman. Y la función que tiene la ira es la autodefensa. La ira, la furia nos sirve para defendernos. Después vamos a hablar de qué pasa cuando no las utilizamos de la manera correcta, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo nada más qué función o por qué tenemos esas emociones. La tercera emoción de la que estamos hablando es el miedo o el temor. El miedo, ¿verdad?, es una aprehensión provocada cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos que estamos en peligro, o muchas veces también es provocada por el dolor. ¿Qué tal aquellos que no les gustan las inyecciones? O que vayan
a tener que hacer un análisis de sangre y les tengan que poner aquí una aguja. Uy, qué miedo, dicen algunos, ¿verdad? Tienen miedo a las agujas. Y ese miedo o ese temor a algo que nos puede provocar un dolor, nos puede amenazar o sentimos que nos pone en peligro, ¿verdad? Es precisamente porque la función del miedo es protegernos. El miedo nos ayuda a protegernos, ¿sí? ¿Por qué nosotros no vamos y cruzamos las calles así nada más, sobre todo si es una avenida muy transitada? Dirán muchos por precaución, sí, pero esa precaución ¿de dónde vino? Si nos vamos para atrás y para atrás, el origen es el miedo, el temor a que, ¿qué pasa si yo cruzo un coche, un vehículo o varios? Me van a atropellar, me va a pasar algo grave, me puedo morir, y muchas cosas pasan por nuestra mente, es el miedo o el temor. Ese miedo o temor nos hace protegernos y entonces decimos, hey, no, mejor no cruzo, mejor espero a que el semáforo cambie, ¿verdad? El semáforo peatonal a verde para que yo pueda cruzar con calma, con tranquilidad, con seguridad, con protección de que nada me va a suceder. Bueno, a veces aún así pasan algunas cosas, ¿verdad? Entonces el miedo nos sirve para protegernos. La cuarta emoción es la tristeza. La tristeza es esa sensación que muchas veces sentimos nosotros de desdicha o de no ser felices. Una persona que no se siente feliz, que se siente desdichada por las cosas que está viviendo, es una persona que vive con tristeza. Pero la función que tiene la tristeza, o debería de tener en nuestra vida, es la reintegración. La reintegración. Es decir, puedes sentirte triste por algo que te pasó, pero eso te debería también a la vez dar impulso para volverlo a intentar o para volver a hacer algo distinto a aquello que tú ya experimentaste, ¿sí? Y por último, la quinta emoción que estamos viendo es la alegría, ¿sí? Y la alegría, pues, es esa sensación agradable de satisfacción y de bienestar. La alegría es lo que nos hace sentir bien. Muchas veces cuando nos preguntan ¿cómo te sientes? Y cuando realmente nos sentimos bien y decimos bien, bien, muy bien, podemos hasta palpar esa alegría que hay en la persona. A veces nos preguntan ¿cómo estás? Y decimos bien, pero por dentro sabemos que estamos hechos un desastre, ¿no? Pero cuando es genuino el contestar sí, bien, me siento muy bien, puede sentirse, puede palparse esa alegría que hay en la persona, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la función que tiene la alegría en nuestra vida? La alegría tiene la función de afiliación, ¿sí? Es esa función que hace que nosotros, ¿verdad?, podamos apegarnos a ciertas cosas, a ciertas personas, ¿verdad?, y hacernos más fuertes, fortalecernos, ¿sí? Bueno, entonces, estas son las 5 emociones básicas de las que nosotros estamos hablando. Y yo quiero decirte algo, unas cosas importantes acerca de las emociones. Una cosa es que muchas veces hay personas que piensan que tenemos emociones buenas y emociones malas, o sentimientos buenos o sentimientos malos. ¿Alguna vez te has escuchado cuando alguien dice es que esa persona es tan mala, es que esa persona tiene sentimientos tan malos? Y muchas veces nos quedamos con esas ideas, ¿verdad? Que hay emociones buenas y hay emociones malas. A veces cuando uno está, por ejemplo, cuando un niño se enoja, se molesta, a veces le decimos, hijito, no te molestes, no es bueno estar molesto. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Pero déjame decirte que ese es un concepto erróneo que tenemos, porque las emociones no son buenas ni son malas. Las emociones son parte de nuestra vida, son parte de nuestro ser como personas. Y entender que no hay emociones buenas y que no hay emociones malas, debe de llevarnos a nosotros a permitirnos sentir. Es decir, está bien que algunas veces te sientas molesta o molesto. Está bien que algunas veces te sientas triste. Está bien que algunas veces sientas miedo. Está bien. Entonces, ¿dónde está lo malo o lo bueno? ¿O dónde está el error que a veces cometemos? El error está en qué hacemos, cómo reaccionamos a esas emociones que estamos sintiendo. Entonces, si ponemos el ejemplo, por ejemplo, del enojo, no está mal enojarte.
Lo que está mal es qué haces con esa ira, qué haces con ese enojo que sientes que te consume por dentro, cómo reaccionas, cómo respondes a esa emoción. Y allí es donde, ¿verdad?, difiere de persona a persona. Y ahí es donde cometemos a veces los errores y es donde podemos llegar a hacer cosas equívocas o cosas que no son racionales o cosas que no son del todo bien vistas. Pero no es porque el enojo sea malo. Lo malo está en qué hago yo con el enojo que estoy sintiendo. ¿Correcto? Entonces, quedémonos con ese concepto de que las emociones no son buenas ni malas, sino lo malo o lo bueno está en cómo yo respondo, cómo yo reacciono a esas emociones, a esos sentimientos que yo estoy teniendo. Entonces, va la segunda cosa que te quiero decir sobre las emociones. Permítete sentir sin juzgar tus emociones. Permítete sentir enojo, permítete sentir miedo. Está bien sentirlo. Si deja esos sentimientos, ¿sí? Porque muchas veces el quedarnos, como a veces decimos, con nuestros sentimientos guardados tampoco es bueno. Eso no nos hace ningún bien para nosotros. Pero el expresar las emociones es bueno. Pero lo que tenemos que aprender es cómo yo voy a gestionar esas emociones. Entonces, siéntete en libertad de poder expresar tus emociones. Siéntete en libertad de no juzgarte a ti mismo o a ti misma por tus emociones. Porque a veces, como les decía hace un rato, a veces decimos, es que ¿por qué soy tan enojona? ¿Por qué todo me enoja? Es que siempre, o a veces agarramos esa famosa frase, es que yo así soy, así nací, así me voy a morir, ¿qué me importa? Y que me digan lo que quieran, yo así soy, yo soy enojona y pues que se agarren cuando me vean molesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos auto-juzgando y nos estamos auto-justificando nosotros mismos por esas emociones que tenemos. Entonces, permítete sentir enojo, sí, pero no te juzgues por eso, ¿correcto? Otra cosa también importante que te quiero comentar acerca de las emociones es que las emociones no las podemos cambiar o controlar hasta cierta manera. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es entrenar nuestras emociones o nuestros sentimientos, más bien nuestros sentimientos. Es decir, no puedo controlar al 100% mis emociones, pero sí puedo entrenar mis sentimientos. Acuérdate que al principio te dije que el sentimiento es cómo yo expreso la emoción que estoy sintiendo. Entonces puede ser que por dentro yo esté con si pudiéramos tener aquí un medidor de la ira al 100%, ¿verdad? Y por dentro estoy, pero que saco humo por el enojo que tengo. Pero yo puedo entrenar mis sentimientos de qué voy a hacer con ese enojo que estoy sintiendo y cómo lo voy a expresar. ¿Sí? Si voy a decir malas palabras, si voy a dañar a alguien, o voy a respirar hondo, me voy a ir calmando, voy a pensar mientras las cosas y cuando ya el enojo baje un poco, entonces ya responder, hacer algo al respecto. Entonces, hablando de esta parte, tenemos que entender que las emociones y sentimientos que nosotros tenemos influyen en nuestra conducta, influyen en nuestro comportamiento y, por supuesto, influyen en nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, a veces vemos a una persona que es muy agresiva y es porque está siendo hasta cierto punto controlado por las emociones que tiene, a lo mejor de ira, a lo mejor de tristeza, a lo mejor de incluso a veces hasta el temor nos puede llevar a ser violentos. Entonces hay una raíz, hay un porqué de por qué esa persona se está comportando de tal manera, por qué tiene esa conducta, por qué esa persona se expresa así. Entonces, aquí entra algo muy importante, que es donde yo quiero aterrizar todo esto que estamos hablando de las emociones, y es este concepto que a lo mejor has escuchado alguna vez de la inteligencia emocional. ¿Quiénes de ustedes habían alguna vez escuchado de la inteligencia emocional? ¿Alguien había escuchado de la inteligencia emocional? ¿Por ahí les suena esa frase o esas dos palabritas? ¿Sí? La inteligencia emocional es la capacidad que nosotros tenemos
para reconocer nuestras emociones y la de las demás personas. También es lo que nos ayuda a diferenciarlos y etiquetarlos apropiadamente. Esto para que nosotros podamos utilizarlos de manera, ¿verdad?, que los administremos y nos adaptemos al ambiente que nos rodea, ¿sí? Es una tal vez definición muy larga, y luego si quieres tú puedes ir por allá a investigar y buscar, porque es algo muy, muy emocionante, ¿verdad? Conocer un poquito de la inteligencia emocional y tomar algo para aplicarlo a nuestra vida. Y hoy yo te voy a hablar solamente de una partecita que te puede servir a ti. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional habla de gestionar tus emociones y sentimientos. La inteligencia emocional habla de que tú aprendas a distinguir tus emociones, cómo te sientes, qué tienes. Porque a veces te preguntan, ¿y cómo te sientes con esta situación que estás viviendo? Ay, es que no lo sé, ni siquiera sé cómo me siento. Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir las emociones que tenemos, los sentimientos que estamos viviendo en el día a día. ¿Para qué? ¿Para qué los vamos a distinguir? Para que los podamos gestionar y para que nosotros podamos, ¿verdad?, tener un entrenamiento de esas emociones y sentimientos y responder de una mejor manera ante ellos. Que ya no responda con violencia, tal vez cuando me enojo. Que ya no responda cayendo en depresión cuando estoy triste por algo que me está pasando. Entonces yo puedo gestionar esos sentimientos y esas emociones, ¿sí?, siguiendo estos pasos, conociendo mis emociones y luego poderlos visualizar, poderlos ir entrenando y poder ir cambiando cómo reaccionamos ante ellos. Entonces, quiero hablarte acerca, en esta parte de la inteligencia emocional, acerca de 5 claves que tiene la inteligencia emocional. Ya hablamos de 5 emociones, ahora yo te voy a hablar de 5 claves que tiene la inteligencia emocional, ¿sí? Y para esta partecita, ¿verdad?, hay 5 conceptos, 5 claves importantes que tú tienes que saber. Uno de ellos es que cuando tú aprendes a conocer tus emociones, a saber lo que tú sientes, a eso se le llama autoconciencia. Y esa es la primera clave o el primer concepto de la inteligencia emocional. Y esto es algo que no muchos hacen o hacemos. Muchas veces no tomamos conciencia de cuáles son las emociones que predominan en mi vida. ¿Alguna vez tú te habías preguntado qué emoción predomina en tu vida? Ahorita estamos hablando de las 5 emociones básicas. Puedes decir otras emociones que tú identificas claramente en tu vida. Pero hablando de las 5 emociones básicas, la ira, el miedo, la tristeza, la alegría y y el asco, ¿sí? ¿Cuál de estos predomina más en tu vida? ¿Será que la alegría? ¿Que es más el tiempo que pasas alegre? ¿O es más los días que estás tristeando ahí en tu cuarto? ¿O vives casi todo el tiempo con temor? ¿Sí? ¿O vives con todo el tiempo te está desagradando, nada te parece, todo menosprecias, todo te da asco? ¿Sí? ¿Qué sentimiento tienes constantemente? ¿Cuál es el que predomina en tu vida? Cuando tú estás consciente de tus emociones, a eso se le llama autoconciencia, ¿sí? Yo puedo saber cuando estoy enojada, cuando estoy triste, cuando estoy alegre. Y eso es algo importante y es el primer paso para que nosotros seamos personas que podamos manejar la inteligencia emocional en nuestra vida, identificar nuestras emociones. La segunda clave o el segundo concepto es acerca de lo que nosotros hacemos con esas emociones que yo puedo identificar. Y ese que hacemos se denomina autocontrol. Cuando yo tengo autoconciencia de mis sentimientos y emociones, yo puedo empezar a tener autocontrol. Puedo empezar a poner, ¿verdad?, límites, puedo empezar a entrar en una mayor reflexión para que yo pueda empezar a entrenar mis emociones y sentimientos y ya no enojarme tanto, ya empezar a reaccionar diferente
a esa emoción de enojo, por ejemplo, ya tal vez no evitar el temor, pero sí poder responder de diferente manera ante ese temor, ese miedo que estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la clave de que muchas veces la manera en que nosotros manejamos nuestras emociones y sentimientos nos pueden limitar, como vimos la semana pasada en las creencias, o nos pueden ayudar, ¿verdad? Nos pueden potencializar, fortalecer para lo que queremos ser o lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte es muy importante que nosotros lo entendamos, que tenemos que tener conciencia de nuestras emociones y de cómo respondemos a ellas. Si la manera en que yo respondo al enojo, por ejemplo, ¿verdad? Esa emoción de enojo que yo tengo, me está llevando a dañar a alguien, a tener una relación que tal vez llegue a ser no buena para mí o para otra persona, entonces tengo que empezar a gestionar esa emoción. Si yo vivo todo el tiempo con temor, y ese temor, ¿verdad?, me trae pensamientos de que no voy a poder, no lo voy a lograr por el miedo. Tengo que empezar a gestionar esta creencia que yo tengo, esta parte, ¿verdad?, de mis sentimientos y emociones para atreverme y dar ese salto, para atreverme y hacer lo que no he podido o no he logrado hacer por el miedo o el temor, ¿sí? Entonces, el tercer concepto o clave de la inteligencia emocional es lo que nosotros, cuando nosotros aprendemos a sentir, por decirlo así, o a percibir las emociones de los demás. Y a esto se le llama empatía. ¿Qué tanto yo me puedo identificar, o como decimos por allá, ponerme en los zapatos de una persona que vive con temor, que vive con enojo, o con una persona que es súper alegre también? ¿Sí? ¿Por qué no? A eso se le llama empatía. Tenemos que aprender nosotros a ser empáticos. ¿Cuándo tú vas a empezar a ser empático con la gente? Cuando aprendas primero contigo mismo a reconocer tus emociones y a gestionarlos, y vas a aprender a reconocer las emociones de los demás y a respetar sus emociones. ¿Sí? Es que todo el tiempo está triste, es que todo el tiempo está así. No vas a poder cambiar a esa persona hablándole y diciéndole, empujándola. Esta persona tiene que aprender a autogestionar también sus sentimientos, pero a mí me toca empezar a ser empáticos con ellos. El cuarto concepto o clave de la inteligencia emocional es lo que nosotros hacemos con las emociones de los demás, y a esto se le llama habilidad social, y tiene mucho que ver con la manera en la que nos relacionamos con las demás personas, ¿sí? Por ejemplo, por ahí dicen, si tú eres una persona enojona y vives con otra persona enojona, híjoles, esa casa va a ser pero fuego puro, ¿verdad? Todo el tiempo. Van a estar chocando en sus pensamientos, en su relación, porque uno se enoja y el otro también, y el uno dice y el otro también dice, y bueno, pueden llegar hasta provocarse heridas emocionales muy grandes si no aprenden a gestionar esas emociones. Entonces, una vez que yo aprendo a gestionar mis propias emociones, yo puedo empezar a tener una mejor relación con las demás personas. Porque si yo soy una de las enojonas, ¿verdad?, voy a empezar a ser menos enojona, a gestionar ese sentimiento, esa emoción, y aunque me tope con otra persona que también es enojona, ya no va a haber esa riña como antes la había. Y empiezo a gestionar de esa manera la emoción de la otra persona. Y por último, la quinta clave de la inteligencia emocional es la automotivación. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que tú reconozcas qué emociones predominan en ti y cómo reaccionas a estas emociones, ¿sí?, debes de sentir esa emoción, de enfocarte en tus metas y en tus propósitos, y no sentir que tus emociones te pueden limitar. ¿Por qué? Porque ahora ya puedes entender que puedes gestionar esas emociones y puedes llegar a lograr esas metas que tú te propongas, ¿sí? Algo que quiero comentarte acá también, porque hace ratito te mencionaba que las emociones influyen en nuestra conducta, influyen en nuestro comportamiento, influyen en nuestra personalidad, ¿sí? Es que las emociones están muy ligadas a los temperamentos de las personas.
Entonces, por ejemplo, yo no sé si tú conozcas los temperamentos, pero te voy a mencionar los 4 principales, porque también hay muchas combinaciones de los temperamentos. Pero los 4 principales son el temperamento sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. El temperamento sanguíneo es el que se caracteriza mucho, ¿verdad? Porque es una persona que todo el tiempo está súper alegre, y aquí entran las emociones. Es una persona que todo el tiempo es alegría, es fiesta, por ahí dicen es el alma de las fiestas, todo lo de positivo, es muy emocionalista, eso sí, ¿verdad? Y a veces hasta sus decisiones que toma las toma basadas en sus emociones que está sintiendo. No las reflexiona, no se pone a pensar en qué consecuencias va a haber o no, nada. Él toma decisiones en base a lo que siente. Hoy me siento bien, me siento súper feliz y no sé qué, y tengo, a lo mejor, por decir un ejemplo exagerado, tal vez tengo dinero en la bolsa y me gusta esa casa, yo la compro. Pero no se pone a pensar si mañana ese dinero no le va a faltar para otra cosa, si no era para otro propósito. ¿Por qué? Porque en ese momento vio la casa, le gustó, saltó de alegría, es como siempre lo soñé, y su emoción de wow, una casa así, tengo el dinero, pues la compro, ¿verdad? Y se deja llevar por esa emoción, por ese sentimiento. El sanguíneo es así, es muy alegre, predomina la emoción de la alegría en las personas que son sanguíneas, ¿sí? Otro ejemplo, ¿verdad? El temperamento colérico, pues son las personas que se enojan fácilmente, que hasta por cositas, como decimos nosotros, se molestan, se enojan, ¿sí? Son personas que luchan contra las injusticias también, pero algo que tiene el colérico es que a veces no se pone a ver lo que acabamos de ver ahorita, esa habilidad social, el ver los sentimientos de los demás, se centra en sus sentimientos, en sus emociones. A mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, yo esto, ¿y qué pasa? Se enoja y entonces no controla tal vez esa emoción del enojo y hace y deshace, como decimos, ¿sí? Entonces en el colérico predomina la emoción del enojo o la ira. El tercer temperamento del que les mencionaba es el temperamento melancólico. El temperamento melancólico, como ustedes se imaginarán, está muy relacionado a la tristeza, ¿verdad? Es la persona que así como que, es muy analítica, es muy reflexiva y se pone a pensar, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa por acá? ¿Y qué sucede? Que pocas veces se atreve a hacer cosas por estar pensando, analizando ahí y esto y lo otro y aquí y allí, ¿sí? Y eso lo lleva muchas veces a sentirse triste. ¿Por qué? Porque no logra, no alcanza cosas que quisiera hacer por sus emociones que tiene, ¿ok? Y el cuarto es el flemático, que el flemático también es una persona demasiado pasiva, que difícilmente tú la mueves para hacer algo. Es esa persona que está tal vez allí en su casita y no quiere compromisos de nada, no le gusta comprometerse en nada, porque implica esfuerzo, porque implica salir de mi casa, porque implica gasto, porque vamos a una fiesta, no, gracias, estoy bien acá. Yo aquí me quedo. Vayan ustedes, yo estoy bien aquí. Esa es la persona que es la flemática, ¿sí? Y muchas veces tiene que ver con el miedo al qué puede pasar si me levanto de aquí y salgo. ¿Qué puede pasar si me comprometo a hacer esto y no lo hago? ¿Qué va a suceder si le caigo mal a tal persona? Mejor no la hablo. Entonces está muy relacionado con el temor o con el miedo. Y es una persona súper así introvertida, que no quiere hacer las cosas, pero por detrás está el miedo. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo nuestras emociones influyen incluso en nuestra personalidad. Y nuestra personalidad también influye en nuestra conducta, como estamos hablando. Ahora tú ya puedes entender por qué cuando tú a lo mejor haces una invitación a una persona, va a responder de una manera, a lo mejor te diga inmediatamente, sí, claro que sí, vamos a la pachanga, vamos a la fiesta, ahorita me he visto. ¿Por qué? Porque es un sanguíneo, le encanta la alegría, la fiesta y relacionarse con las personas. Pero a lo mejor invitas a otra persona, a otro amigo, y el otro te diga, no, gracias, no, es que mira, yo tengo compromisos, es que yo... Pero dale, déjalo una vez nada más, es que no, después, ahí lo pienso, ahí lo veo. Y ahí tú ya te das cuenta que esa persona es totalmente diferente en sus emociones, en sus sentimientos, en su temperamento,
Y eso los lleva a tomar este tipo de comportamientos, este tipo de conducta. Ahora, la buena noticia que yo te tengo, ¿verdad? Como te comenté también al principio, es que las emociones y los sentimientos se pueden gestionar, se pueden entrenar. Tú puedes llegar a conocer tus emociones con la inteligencia emocional y puedes empezar a autocontrolarte, puedes desarrollar la habilidad social, puedes empezar a aprender cómo automotivarte en relación a tus emociones y sentimientos que predominan en ti. Con esto poco que yo te pude platicar aquí, ¿verdad? El que quiera puede investigar más y puede preguntar y si le gustó lo que estamos platicando, pues puede ir y averiguar más al respecto. Pero con esto que yo ya te platiqué, creo que tú ya puedes ir descubriendo cuáles son tus emociones que predominan en ti, cuál es tu temperamento o por dónde va, ¿sí? Y con esto tú ya puedes empezar a pensar, híjole, yo no me había dado cuenta que era tan miedoso y que por eso no me he atrevido a hacer tantas cosas. Hay muchas personas, por darte un ejemplo ahorita que me vino a la mente, hay muchas personas que quisieran emprender, que quisieran iniciar negocios, que quisieran hacer algo diferente, pero entra ese pensamiento, esa creencia y esa emoción, ese sentimiento de, ¿y si pasa esto? ¿Y si no me va bien? Ay, no, qué miedo, qué temor. No, yo estoy aquí bien, en mi zona de confort, mejor yo no salgo de aquí. ¿Y qué sucede? Que dejan pasar la oportunidad. No lo hacen. Porque no han aprendido a gestionar esa emoción del miedo, a reconocer, no, si no lo he hecho es porque me da temor. Sí, está bien, y acuérdense que dijimos al principio, está bien sentir temor, está bien sentir miedo, pero ¿qué haces tú con ese miedo? Es donde tú tienes que empezar a trabajar en tu vida. ¿Cómo puedo yo empezar a hacerlo? Hay varias maneras de hacerlo, y esa es la última parte que quiero comentarte. Uno de ellos, por ejemplo, que ahora está de moda, y estoy segura que también has escuchado esa palabrita por allá, que es el mindfulness, ¿verdad? Y muchas personas hablan acerca de esto, pero básicamente en lo principal que se basa esta metodología del mindfulness es en la meditación, en la reflexión, en tomar momentos de calma, de a ver, me tranquilizo, me desconecto un momento, un tiempo de mis compromisos, de las cosas que no sé, que esté haciendo, tomo unos minutitos para respirar hondo, cerrar los ojos y poder interiorizar, poder autocriticarte de buena manera, ¿verdad? Poder autoanalizarte, poder tomar, como dije hace un rato, igual la autoconciencia, ¿verdad? Conocerte tú misma, tú mismo, reconocer tus debilidades y empezar a trabajar en ellas. Pero muchas personas no pueden dar ese paso de trabajar en su propia vida porque no hacen este ejercicio de interiorizar, de meditar, de reflexionar, de tomar un momento para sí mismos. Otros le llaman rutinas, ¿verdad? Que lo puedes hacer al inicio del día en la mañana o al final antes de dormirte. Tomarte un momento para reflexionar y decir, a ver, ¿cómo me fue hoy? ¿Qué sentimientos son los que afloraron hoy en mi día? Estuve contenta, contento, estuve melancólico, estuve triste, estuve regañando a todo el mundo porque estaba enojada. Y ahí hasta tú puedes llevar un diario de tus emociones. Llévalo una semana si tú quieres, apúntalo, a ver qué emociones tuve hoy, mañana y así. Y al final de la semana date cuenta cuál es el que se repite más días. Y ahí te vas a dar cuenta cuál es tu emoción que predomina y dónde tienes que trabajar en tu vida. Entonces, esta es una manera en la cual tú puedes empezar a trabajar en tus emociones, en tus sentimientos. Entonces la pregunta es, ¿será que de verdad yo puedo generar cambios en mi propia vida, sean como sean mis emociones? Sí, sí se pueden, sí se puede hacer. Déjame decirte que aún hasta las personas, porque tú a veces hay personas que dicen, es que yo veo que ella es tan alegre, todo el tiempo está contenta, todo el tiempo está sonriendo, me encanta cómo sonríe, nada más la veo y me contagia su risa y quisiera ser así como esta persona, ¿y por qué yo no soy así como ella? Pero déjame decirte que a veces, y si tú eres una de esas personas que todo el tiempo muestran alegría, a veces las personas, aunque tengan ese sentimiento de alegría, ¿verdad?, en su vida o que lo demuestran constantemente, a veces está combinado con otra emoción que la tienen escondida y que solo esa persona sabe cuál es.
pero la combate, ¿verdad? La está entrenando con su alegría, con esta otra emoción, ¿ok? Entonces, esta es una manera sencilla en la cual tú puedes empezar a gestionar tus emociones. Que conozcas, número uno, un poquito más de la inteligencia emocional, empieces a analizarte, a autorreflexionar, a tener esa autoconciencia, a ser empático con los demás y automotivarte. El segundo es hacer ejercicios como el mindfulness, o momentos de reflexión, rutinas de calma, de interiorizar, para que te conozcas a ti mismo y cuáles son tus emociones, ¿sí? Y el tercero que te quiero dar es que también existen, por allá puedes buscar a los que están en el grupo de Enfoque 360, yo ahí les voy a dejar un ejercicio como este, que son los tests o las pruebas, ¿verdad? Que tú puedes hacer. Tú puedes hacer test para poder conocer cuál es tu emoción que predomina o qué tanto tú te adaptas a las emociones que tienes, cómo las gestionas. Entonces puedes buscar diferentes tests que te ayuden también para eso y comparar uno con otro. Si estás en duda y dices, es que no sé, está muy difícil para mí, no sé qué emoción predomina, lo puedes hacer también de esa manera. Entonces en el grupo, para los que están en el grupo de Enfoque 360, si no estás allá, te invito a que te incluyas, que te agregues al grupo de Enfoque 360, porque allí yo les dejo algunos ejercicios adicionales. Tengo pendiente enviarles el ejercicio de lo que hablamos la semana pasada, que fueron las creencias, y te voy a dar allí también un test que estoy preparando para ti, para que tú lo puedas elaborar y lo puedas hacer a conciencia. Y a través de este test, déjame decirte que lo que vas a descubrir es cómo tú estás manejando tus emociones. ¿Cómo manejas tus emociones? Ahí te vas a dar cuenta si tú eres capaz de sentir y de expresar tus sentimientos y emociones de manera adecuada. Ahí también con ese test tú vas a descubrir cuáles son tus estados de ánimo y también vas a ver si regulas o no de manera correcta tus emociones. Entonces, si te interesa saber este test para ti, ahí te lo voy a dejar, ahí lo vas a poder encontrar, en unos días se los pongo y lo vas a poder hacer. Entonces, ¿por qué es tan importante todo esto que hablamos de las emociones? Porque está muy apegado, ya dije, a cómo yo voy a reaccionar, cómo me voy a conducir, cómo me voy a comportar. Y si lo enlazamos con lo que vimos la semana pasada, que fueron las creencias, si yo soy una persona que tengo una emoción, no sé, vamos a tomar como ejemplo el miedo. Si la emoción que predomina en mí es el miedo, eso me va a llevar a creencias limitantes que me digan, no, tú no puedes hacer eso, porque te puede pasar esto, te puede pasar lo otro, te puede pasar... Y todas esas creencias limitantes están viniendo ¿de dónde? De esa emoción de miedo que tú tienes, ¿sí? Y esas creencias limitantes que tú tienes van a hacer que al fin de cuentas tú digas, mejor no lo hago. Ya, aquí me quedo. Y estás tomando una decisión, ¿sí? Y déjame decirte también que muchas veces cuando no hacemos nada al respecto, eso es igual tomar una decisión. El no hacer nada es tomar una decisión. Estás tomando la decisión de no responder, de no reaccionar. Y te va a traer una consecuencia, ¿verdad? Una respuesta, una reacción también. Entonces de aquí viene lo importante, que tú aprendas a conocer tus emociones y a gestionarlas, porque eso va a hacer que tú mantengas tus creencias o cambies tus creencias y que eso te lleve a tomar decisiones que a lo mejor hasta hoy no has tomado, ¿sí? Cuando tú aprendas que está bien sentir miedo, pero que puedes reaccionar de manera diferente al miedo, vas a empezar a enfrentar el miedo. ¿Cómo? Dando pequeños pasos para cambiar esa área de tu vida, para cambiar a lo mejor de trabajo, porque hay quienes digan también, es que yo ya no quiero estar en el trabajo que estoy, pero me da miedo que el nuevo trabajo donde voy a estar, a lo mejor te lo ofrecieron, tú lo buscaste o no sé, no funcione. Tienes que atreverte. Si no te atreves, no lo vas a saber, no lo vas a conocer. Lo mismo pasa con los negocios. Si estás pensando en hacer un negocio y te detienes, pero si no pruebas, ¿cómo vas a saber? O sea, se vale cometer errores, no hay ningún problema con eso. Entonces, es importante que nosotros sepamos todas estas cosas
para que nosotros podamos ir trabajando en nosotros mismos, en nuestra personalidad. Todas las cosas que nosotros queremos cambiar, ¿verdad?, van a venir primero de los cambios que realicemos interiormente. Hace 15 días hablábamos, ¿verdad?, y con esto quiero cerrar en esta tarde, hablábamos acerca de la película de tu vida, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y si no has visto ese video, también te invito a que lo veas, la película de tu vida, ¿sí? Porque ahí yo te hablaba de que todos estamos, ¿verdad?, pasando una película de nuestra vida, y ahí te decía igual que tu película puede ser de miedo, de terror, de aventuras o no sé qué sea, y si tú te das cuenta también va ligado a tus emociones. Si tú eres una persona alegre, si eres una persona de temperamento sanguíneo, a lo mejor tu vida es una vida de aventuras, pero si eres una persona melancólica, tiendes a estar allí triste, a no tomar acción, a estar temerosa y todo, pues muy probablemente tu película sea de suspenso, ¿no? Pero lo importante es que en esa charla yo te decía cuál es el final que tú visualizas, ¿verdad? Así como ahora está yendo la película de tu vida. ¿Cómo va a terminar tu película? Si tú sigues haciendo lo mismo que hoy tú estás haciendo, ¿cómo va a terminar? Y lo segundo que te decía es cómo tú quieres que termine. ¿Así quieres que termine? Si así quieres que termine como lo estás visualizando, como consecuencia de tu presente hoy, está bien. Sigue adelante, te motiva a que sigas adelante. Pero si no es el final que tú quieres un final diferente, ¿sí? Quieres cambiar la trama de tu película, entonces empieza a tomar acción haciendo hoy estos pequeños cambios en tu vida, ¿sí? Y uno de esos es el saber gestionar tus emociones. Entonces, te dejo a ti, ¿verdad?, que tú puedas reflexionar acerca de esto, que puedas esperar el ejercicio ahí en el grupo de Enfoque 360. Ahí por ahí me preguntan cómo se pueden agregar a Enfoque 360. Es sencillito, ¿verdad? Les voy a dejar ahí un link cuando yo deje aquí el video en mi perfil para los que se quieran agregar. Pero también lo pueden buscar ahí en su Facebook. Ustedes buscan el icono de grupos y ahí en grupos ponen en el buscador Enfoque 360 y les va a salir el grupo. Y ahí tienen unas preguntitas para responder y fácilmente se pueden agregar al grupo. Pero si no, como ya les comenté, no se preocupen, yo les voy a dejar el link aquí en este video, junto con este video, para los que no se han agregado y quieran agregarse. Y bueno, pues espero que esto haya sido provechoso para ti, estos minutos de tu tiempo que me prestaste para estar aquí escuchándome. Gracias a los que escribieron ahí sus comentarios. Gracias también porque sé que hubo algunos ahí que a lo mejor tomaron apuntes, ¿verdad? Y dijeron, esto no lo sabía, esto qué interesante, esto lo voy a empezar a hacer, esto lo voy a averiguar. Y qué bueno, porque de eso se trata. No se trata solo de venir y de escuchar, sino que tú puedas tomar acción, que tú puedas hacer ciertas cosas, ya dije, para llegar a los resultados que tú quieres en tu vida. Les agradezco a todos los que también me han estado enviando mensajes ahí en inbox, gente que a lo mejor no me conocía antes y que por medio de estos videos, de estos lives, me ha estado conociendo. Les agradezco, ¿verdad?, por escribirme y por algunos comentarios que me han hecho. Y pues les recuerdo de último que todo esto es parte del pre-lanzamiento de este proyecto de Enfoque 360. Son 10 semanas, ¿verdad? 10 charlas que te voy a estar compartiendo de diferentes temas, cada uno relacionado con el siguiente, para llegar al objetivo final, que es hablar acerca de cómo enfocarte en tus metas o en lo que tú quieres hacer en tu vida y que te puedas liberar de todo lo que te impide estar enfocado en ello, ¿sí? Liberarte de tu pasado, liberarte de ataduras, de limitaciones, dar los pasos que necesites dar para que tu vida tenga un cambio, un giro y al fin de cuentas puedas inspirar a otras personas con lo que tú puedas lograr en tu propia vida. Así que te invito a que me puedas seguir en estos live cada viernes a las 6 de la tarde. Por acá nos vemos para seguir compartiendo. Vamos con la semana 5 la próxima semana y estaremos terminando justito a tiempo, ¿verdad?, para la época que muchos tal vez esperan en todo el año, que es la Navidad, el fin de año, y estás a tiempo de tomar decisiones en tu vida para que el próximo año sea mucho mejor de lo que ha sido o pudo haber sido para otros tal vez también este año 2020.
Entonces, muchas gracias por todo. Por aquí nos seguimos viendo. Y gracias por sus comentarios. Ahí les voy leyendo y les voy comentando también. Nos vemos hasta la próxima semana. Que estén bien, que tengan un excelente fin de semana. Estamos iniciando mes, así que aprovecharlo al máximo porque son los últimos días que nos quedan de este año. Nos vemos, hasta luego, hasta pronto. Bye, que les vaya muy bien.